a mí me tocó vivir en carne propia el no descansar, el no tener una rutina de higiene de sueño, de estar todo el tiempo trabajando, y llegué a un punto de burnout. Ha sido lo más duro y difícil porque por fuera todo se veía increíble, éxito, crecimiento, proyectos. Pero yo por dentro me sentía deshecho. En un mundo auténtico donde hoy se premia la viralización a cambio de casi cualquier cosa, ¿cómo te mantienes auténtico? ¿Cómo te mantienes real? Es el poder que tiene la narrativa cuando entregas un mensaje poderoso, y cómo puedes tener toda la tecnología, el mejor equipo, puedes tener todo el presupuesto, pero si no sabes contar la historia y la narrativa y que conecte con las personas, de nada te sirve. Creo que venimos a este mundo a hacer cosas mucho más grandes que negocio, mucho más grandes que dinero, mucho más grandes que incluso nuestra profesión, incluso que nuestra familia. Bienvenidos a otro episodio de Creo, conversando y reflexionando con EO. Hoy tengo un gran invitado, una persona que nos ha compartido que las historias no solo se cuentan, las historias se sienten, las historias transforman, mueven el alma, nos llegan hasta el corazón. Y hoy viene justo a contarnos un pedacito de su historia. Juan Javier Ibarra Pitts, para mí conocido como Pitts. Pitts, de ahora en adelante para todo el mundo. Para Pitts. todos, Pitts. Más fácil, sí. Gracias por estar en Creo. Bienvenido. Gracias, un honor estar acá y muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte por aquí. Oye, ¿quién es Pitts cuando no está contando historias? Cuando nadie te ve. Esa es una gran pregunta. Una vez un maestro me dijo, hay 3 como niveles de descripción, que es el ser, el hacer y el tener. Y describirte sin el hacer y sin el tener es bien complicado. Pero yo diría que soy un niño creativo que hace lo que le gusta, lo que le inspira, lo que le mueve. Soy papá de 2 niñas y de un niño que tiene 5 meses, María del Mar, Amelia y Juan Javier. Estoy casado con María del Mar Achurra, felizmente casado. Y pues justamente estoy en este proceso de volver a empezar, volver a reinventarte, volver a construir lo que eres, y probablemente eso que eres puede ser que ya no incluya tanto las historias, incluya tecnología y otras cosas. Entonces, me gusta tu camisa que dice volver a empezar también es avanzar. ¿Tú le escogiste la frase? Por eso entre las 20 que habían dije, esta es una gran frase para empezar el podcast. ¿Por qué fundaste Human Storytellers? ¿Se llama tu negocio? Human Storymakers. Storymakers. La verdad es que yo desde los 14 años empecé el contacto con las cámaras y con la fotografía. Y una maestra en secundaria me dijo, oye, hay un concurso de cortometrajes para la prepa Anáhuac y los que lo hagan se ganan una beca. Y dije, órale, suena interesante. Me dijo, y he visto que tienes talento con el tema de las cámaras y contar historias y las fotografías. Entonces, ármate un cortometraje. Entonces, yo en ese momento quería ser ingeniero o mecatrónico o alguna otra cosa, astronauta probablemente. Y hicimos el cortometraje, contamos la historia, se volvió viral en YouTube cuando estábamos empezando. O sea, tuvo un momento de viralidad parecido al de Edgar Secay. Luego Edgar Secay se fue muchísimo más grande. Y esa misma pieza nos dimos cuenta que era tan poderosa que teníamos que presentarla en el cine. Entonces fuimos con Cinépolis y les dijimos, oiga, ¿nos podrían prestar una sala o rentar para presentarlo? ¿Cuántos vendrían? Pues como 500 personas. Ok, les rentamos la sala. Por ejemplo, es la más grande, es la Macro X o la Macro. Ok. Y fueron 3 funciones. Entonces, saliendo de ahí, la mamá de una amiga, una tía, llegó y me dijo, ¿vas a estudiar cine? No, yo voy a ser ingeniero. No, pero tienes un talento para contar historias. O sea, deberías de estudiar cine. Y ese es pues como, o sea, para mí ese es como el génesis, darte cuenta de tu talento, de lo que pues, eres bueno, de lo que puedes coordinar gente, que puedes generar un impacto, puedes entregar mensajes poderosos y que se validaron en la parte de las redes sociales por la viralidad y en la parte de presentarlo en el cine y
nos quedó muy bien. Y a partir de ahí hicimos 10 cortometrajes, ganaron premios, festivales. Y pues creo que el génesis es eso, es el poder que tiene la narrativa cuando entregas un mensaje poderoso y cómo puedes tener toda la tecnología, el mejor equipo, puedes tener todo el presupuesto, pero si no sabes contar la historia y la narrativa y que conecte con las personas, de nada te sirve. Decías ahorita que una tía fue la que te dijo vas a estudiar cine o vas a tener algo relacionado con el cine. Sí. Y platicabas ahorita de tu familia y de tus hijos y me acordé de estas anécdotas o estas historias donde muchas veces comparten que una de las responsabilidades que tenemos como papás es observar a nuestros hijos para ayudarlos a poder identificar sus propias pasiones, porque a veces nosotros no las vemos. Es algo que me apasiona. O sea, siempre he dicho que no entiendes lo que significa ser papá hasta que lo eres. Lo puedes explorar conceptualmente. Con varios de ellos, algunos que no tienen hijos, como que me lo platican conceptualmente y le digo, lo describes muy bonito, no lo has vivido. y es muy especial ver el talento de cada uno de tus hijos y ver cómo cada uno desde que nace ya trae un temperamento, una predisposición. Y sí, o sea, yo como papá lo que hago es ver cómo les puedo dar los medios para que puedan explorar eso que les gusta. Y ahorita están chicas, o sea, Mar tiene 5 años, Amelia tiene 3. Pero un día en una reflexión me di cuenta que dedicas mucho tiempo, dinero, a cenar con personas que no van a estar en tu vida en 20 años. Entonces dije, voy a hacer un presupuesto de 2 o 3 cenas de esas de amigos y ese tiempo y dinero lo voy a dedicar a mis hijas. Tu familia. Entonces cuando me dice mi papá, ¿qué es Saturno? No, hombre, imagínate entrar en Amazon con el presupuesto y decir planetas para pintar, libros para pintar, planetas inflables, planetas chiquitos, planetas en Lego. Y entonces de alguna forma una u otra cosa estimula y así, oye, quiero pintar, ¿qué es la gravedad? Entonces compramos pintura, amarramos un péndulo y hemos hecho cuadros. Entonces no sé si estoy observando o estoy metiéndome con ellos a jugar, pero dije que con mis hijas he aprendido a volver a ser niño, pero sé que la curiosidad que les estoy metiendo las va a llevar a caminos muy interesantes. ¿Tú estás creando un entorno de experimentación para ellas? Sí, un laboratorio, entorno de experimentación. Claro, pero no influir en lo que tú quisieras que ellas hicieran en su futuro, sino aquí está este experimento, aquí está este lugar, ¿no? Sí. Y leí un experimento que hicieron hace mucho tiempo que ponían a 2 grupos y les pedían que armaran esculturas con Lego, o sea, con niños chiquitos. Entonces a este grupo ponían la escultura y les daban un premio y luego rompían la escultura. Vuelve a hacer otro. Vayan otro, les daban un premio. Y en el otro mantenían cada una de las esculturas expuestas como si fuera una pieza valiosa. Órale. Y entonces incentivaba a que cada vez lo hicieran mejor. Y lo que estamos haciendo en la casa es reemplazar el arte o los cuadros que tenemos, que además son míos de fotógrafo, pero ya es como este cuadro que hicimos en familia es mucho más valioso que la foto que tomó papá. Y entonces está empezando a desplazar. Primero desplazó todo lo que no era fotos mías. Creado por ustedes, ajá. Y ahora va a empezar a reemplazar pues, los cuadros, pero incluso darles ese significado de lo que tú haces es valioso y está aquí y la gente lo aprecia. Yo he visto que es como muy, muy interesante. Y en esta transición en la que hablabas hace un momento que estás viviendo en tu negocio, en este nuevo descubrimiento o tendencia de conectar ahora con la parte tecnológica, ¿cómo vives eso en tu empresa y cómo vives eso ahora con tu familia? Súper buena pregunta. Creo que siempre, o sea, cuando fundé Human, nunca trabajé en una productora, en una agencia, en un lugar tradicional. La única vez que trabajé en una empresa fueron 15 días y me di de baja porque me empecé a hacer del mindset que faltaban 5 para las 6 y yo veía que la gente empezaba a guardar todo para las 6 irse. Y a la semana que dieron las 6 y empecé a guardar todo, dije, no puedo estar acá. Me va a hacer entrar en el promedio. Entonces renuncié y
siempre ha tenido pues, una forma muy intuitiva de explorar y se me da el tema de identificar tendencias, tecnología, mezclarlo y usarlo para proyectos. Entonces, hemos sido de los primeros que integramos realidad virtual y ganamos premios, y Samsung pidió que ese fuera como un contenido insignia. De hecho, se hizo para el gobierno de Yucatán. Y luego de ahí nos metimos a explorar con el metaverso y con tokens y con inteligencia artificial. Y entonces me he dado cuenta que siempre tienes que estar evolucionando. Y si te quedas en la definición de somos una casa productora o somos una agencia o somos... Y no dices, no, ya somos más que eso, somos una agencia de innovación, un estudio de innovación narrativa. Oye, ahí está entrando un componente y oportunidad importante con inteligencia artificial y robots que podríamos, o sea, para uso doméstico, industrial, de restaurantes, que podríamos implementar. ¿Sigue dentro de la misma definición de human o es una empresa nueva? Y es esa curiosidad de estar siempre en cero, o sea, de empezar de cero y decir y verlo de una forma nueva. Yo siempre digo que cuando llega marzo, así que no sé qué va a pasar en marzo, pero siempre en marzo nos toca reinventarnos. O sea, siempre en marzo perdemos el cliente más importante con el que teníamos como ya cierta estructura financiera y ¿qué hacemos? Llegó la pandemia. Y ahorita el tema de la inteligencia artificial generativa ha sido algo muy importante porque ya está generando imágenes en calidad de Hollywood. Y nuestro statement como agencia creativa, o sea, de narrativa y de innovación, era: nuestro pietaje se mezcla con los comerciales de Hollywood y no puedes saber cuál filmaron nuestro equipo en México y cuál fue Fastex o Sirenita o Doom. Órale. Entonces ahora imagínate que la inteligencia artificial lo pueda hacer en minutos. Y ahora ¿cuál va a ser tu valor agregado? Ya todos van a poder tener acceso a eso que era nuestro factor diferenciador en precio, en velocidad, en escala, en calidad. Entonces pues, te toca volver a empezar. Creo que para nuestra industria va a ser mucho más fuerte el golpe de la inteligencia artificial generativa que la pandemia. Mucho, mucho, mucho más fuerte. Esta frase que escuchábamos desde hace muchos años en diferentes generaciones que decía renovarte o morir, es una frase que hoy está más vigente que nunca. Para todos. Cross todas las industrias. Yo era el promotor de esa frase hasta que te toca a ti vivirlo. ya no es tan cómodo el renovar o morir. Pero la única forma que te saque de la zona de confort es eso. Y ahorita estamos haciendo que ponemos a 2 equipos a competir. Un equipo a hacer un comercial completamente en inteligencia artificial, desde la investigación, el concepto, el guión, la conceptualización, el storyboard, la producción, postproducción, audio y edición, completamente AI, contra un equipo completamente humano. Órale. Y salen cosas muy interesantes. Y con el cliente le decimos A y B. ¿Cómo? ¿Por qué hicieron 2? Porque estamos explorando y necesitamos, con nuestro mismo presupuesto, encontrar formas de ser más rápidos y más. Y todavía nos siguen diciendo el que está hecho por humanos y por personas. Pero esto hace 3 meses era imposible de incluso proponerlo. Sí, había escuchado algo similar, pero tú hablas de crear 2 equipos de trabajo, uno en la parte humana, uno en la parte tecnológica. Había escuchado algo similar en las empresas. La empresa, el director de la empresa dice: hagan otra empresa, competencia de mi empresa, utilizando tecnología e inteligencia artificial, ¿no? Porque si no la hacemos nosotros, hay alguien afuera que ya la está haciendo y nos va a competir. Sí, o sea, le dicen como tres líneas en las que siempre tiene que estar tu negocio. Es el running, o sea, en lo que estás corriendo ahorita. El transforming, en qué te vas a transformar. Y el disrupting, qué es lo que va a hacer una disrupción en tu negocio o en tu industria. Órale. El reto ahí es que tienes ceguera de taller y Airbnb nunca vio, o sea, Hilton nunca vio que su competencia iba a ser una página de internet. Entonces, esa misma ceguera de taller. Es más, la cámara digital se creó, conceptualizó y prototipó dentro de Kodak. Claro, no la creyeron. Se salió, hizo lo suyo y sí. Chao. Sí.
Obviamente es importante actualizarte porque están como estas dos visiones, la utópica y distópica. La utópica pues habla que va a generar abundancia, más empleos, más posibilidades. Sí lo creo, se va a multiplicar por 100. Y la distópica es que pues, va a generar problemas de empleos y de negocios y cambios. Sí lo creo. Va a suceder los primeros 2 años, 3 años, como en cualquier momento industrial y de transformación. Pero pues, ¿dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde estás viendo? De esta frase que decías de renovarse o morir y dices, la decías mucho hasta que te toca a ti, ¿no? O hablaste hace un momento de cuando pierdes un gran cliente, ¿no? En este 80-20, sí. O cuando te llega la pandemia. Platícanos de estos eventos desafiantes para ti. Primero, no los ves venir, no estás programado. O sea, eso que dicen que las peores noticias llegan any given Monday. Sí. Marzo para ti. Sí, me ha pasado cada año. Entonces creo que ya tengo una vacuna importante. Mi industria se mueve muy rápido, hay mucho dinero, entonces hay mucha necesidad de ser ágiles y competitivos. Pero yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, había estado en Singularity en San José, en Silicon Valley, y hablaban de las tendencias y lo que iba a suceder. Y entonces yo lo veía muy lejano. Inteligencia artificial, un tema de toda la banca digitalizada, todo el de poder hacer transacciones, todo el fintech. Y muchos de los pronósticos, sobre todo en IA generativa, se veía que iba a suceder 2030, 2029, y falta mucho. Pero cuando llegó la pandemia, me acuerdo que salió López Obrador con López-Gatell. Todo el mundo así, ¿dónde estabas ese fin de semana? ¿Tú dónde estabas? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo que estaba en una boda en San Carlos, en la boda de mi prima. Y dijimos, ay, ¿cómo encerrarnos 15 días? Y me acuerdo que el día siguiente, a las 7:15 de la mañana, recibí una llamada de Mazda, que era nuestro cliente. Íbamos a hacer un documental en Japón. Como ellos traen otro uso horario, son asiáticos. Claro. Ya saben que es una pandemia. Nos marcaron, nos dijeron, estamos recortando 100 millones de presupuesto en marketing. Y obviamente tu proyecto y tus cosas se van dentro de esa bolsa. Así que muchas gracias. Causas de fuerza hablamos después. Mayor. La verdad, o sea, se comportaron increíble. Vimos un tema de cuánto habíamos avanzado, reembolsaron esa parte. Y luego a los 15 minutos nos hablaron de Netflix y nos dijeron, oye, estamos tomando decisiones y esto va a suceder. Y a las 20 minutos nos hablaron de Disney. Oye, lo que tenemos trabajando se va a cerrar. Y te aviso que esto va a ser, que a nosotros nos dijeron que van a ser 2 años. ¿Cómo 2 años? Sí. El punto es que de 7 de la mañana a 8 de la mañana nos quedamos sin ningún cliente. Perdiste todos los clientes. Desempleados. Wow. Pues que todo mundo en decidir... En decir, mientras son peras y son manzanas, vamos a cortar presupuesto y ahorrar. Claro. Luego nos reinventamos hacia la parte de innovación y consultoría y es cuando más hemos vendido y cuando más hemos crecido. Pero 1, te llegan desprevenido. 2, no sabes cuánto tiempo va a durar. Y 3, una frase que leí de Nassim Taleb que se me hizo muy valiosa es: toma decisiones y medidas como si esto fuera a ser permanente. Si no lo es, ya ganaste, y si lo es, ganaste. Entonces, ese día para las 11 de la mañana ya habíamos renunciado a nuestro contrato de oficina. Ya le habíamos dicho a todo el mundo, por el momento va a ser remoto, y me decían, estás exagerando. No, ya me hablaron 10 clientes. Claro, ya habías perdido todos tus clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo ibas a sostener eso? Pero son clientes, pero no fuera por cómo sostenerlo, es ya te están diciendo que ellos están tomando esas medidas. Entonces, tómalas tú también y estate alineado en igualdad de circunstancias. Me salvé de una grandísima porque estábamos comprando oficinas en México, en Palmas. Y imagínate, ya estaba el crédito. Dije, lo voy a hacer hasta que nazca mi hija para disfrutarlo junto con el equipo. Así que gracias, hija. Me salvaste del mundo físico. Y creo que hay que adoptarlo con esta mentalidad de empezar de cero,
y verlo con ojos frescos. Hay una frase que me la dijo Duarte de los japoneses, creo que es Shoshin, que es mentalidad de principiante. Velo con ojos nuevos, con ojos frescos. Steve Jobs también lo dice, stay foolish, stay hungry. O sea, no te la creas mucho, no seas soberbio, mantente ligerito, muévete rápido. O como diría Bruce Lee, be like water. Moldeate rápido, ajustate rápido. ¿Y qué hábitos, ahorita que hablas de todo esto, qué hábitos, qué rutinas, qué sigues en tu día a día? No solo que hayas aprendido en en esta historia de los clientes y de esta evolución acelerada o requerida, y que además compartes, fue de tus mejores años, ¿no? Después de estas noticias y todos estos cambios. Pero ¿qué hábitos, qué rutinas te han estado ayudando a mantenerte en este estado? ¿En el proceso de toma de decisiones o en el proceso físico o en rutina diaria o en qué? Tuyo físico, para estar bien contigo y entonces transmitir ese bienestar a tu negocio y a tu casa. Una de las cosas más duras que me han tocado vivir fue también en la pandemia, que de pronto teníamos mucho trabajo, muchos cuando más trabajo hemos tenido, y los proyectos que estábamos haciendo, lo estábamos transmitiendo partidos de la liga, de la Gold Cup para México y de la Liga MX para el público hispanoamericano para Verizon. Entonces era filmaciones viernes, sábados, domingos. Todo era remoto, pero quería estar presente. Y además hicimos proyectos de consultoría muy grandes, entonces no me di tiempo para descansar. Y nunca había entendido la importancia del sueño. Los marinos y los militares son las mentes más fuertes y que más peso pueden cargar y más presión. Y cuando los vuelven prisioneros de guerra, los privan del sueño. Creo que 3-4 días y los rompen, ¿no? Rotos. Sí. Y se vuelven unas... no sé qué palabra usar, pero se vuelven completamente frágiles. Entonces a mí me tocó vivir en carne propia el no descansar, el no tener una rutina de higiene de sueño, de estar todo el tiempo trabajando, y llegué a un punto de burnout. Ha sido lo más duro y difícil porque por fuera todo se veía increíble, éxito, crecimiento, proyectos, pero yo por dentro me sentía deshecho. Entonces ahí aprendí la importancia de tener una rutina de sueño, porque además se empezó a convertir en insomnio y no dormir. Entonces cuando ya me consideraba, llegué al cardiólogo, fui al doctor del sueño, fui a un endocrinólogo. O sea, doctor, me estoy muriendo. No tienes nada, no has dormido y no tienes una buena rutina. Entonces ahí me metí a leer mucho sobre la respiración, sobre el sueño. Y las cosas prácticas que aprendí es, uno, es muy bueno ver el atardecer y el amanecer con tus ojos y que en ese intervalo no veas luz blanca o procures evitarla y no veas pantallas. Un baño con agua caliente en la noche te sirve como para dejar ir los problemas, que el músculo se relaje y que prepares a tu cuerpo para dormir. Tener tu cuarto en 18 grados centígrados. Con mi esposa no puedo porque a ella le gusta que esté como a 23, pero cuando me quedo solo lo pongo en 18 grados centígrados y además tengo un chili pad para enfriar. Órale. Y además duermo con antifaz porque a mi esposa le gusta dormir viendo Friends todas las noches. En su momento me ponía AirPods. Y además uso CPAP. O sea, tengo así como una rutina de sueño. Me dice, ahí viene Tutankamón, así te estás convirtiendo en momia. Pero eso te despiertas turbocargado. Y de ahí trato de hacer ejercicio todos los días, 45 minutos, ya sea pesas o funcional. Ya lo que también me sirvió mucho es respiración. Los procesos de respiración de Wim Hof. Que ahorita ya hago 3 minutos de hiperventilar, minuto y medio de aguantar la respiración sin tener aire adentro, 3 minutos, 1 minuto y medio, he llegado hasta 2 minutos de sostener la respiración y lo hago acostado en el jardín o en un lugar que estés haciendo grounding, como que hago hacks para que se junte como en la misma actividad varias cosas. Yo creo que eso es como el hack principal. Y algo que también procuro hacer es el tiempo de calidad con mis hijas. O sea, decir, a partir de las 6
procuro cerrar la oficina, cerrar el celular a partir de las 7, o sea, cerrarlo y poder estar con ellas tiempo de calidad. Dibujando, salir a la naturaleza, al parque. Creando estas experiencias que decías, estos entornos de experimentación. Sí, esos entornos los hago más en viernes, sábado y domingo, o sea, porque requieren mucho tiempo. O sea, el pintar, pues, es comprar las pinturas, poner una manta, un péndulo, el árbol. O sea, el seteo toma tiempo y luego recoger el tiradero. Sí. Bueno, ya se van a bañar las niñas, ya te dejamos, papá. Ya me quedo 2 horas doblando. Sí. Gracias. Sí. Sí. ¿En dónde conecta para ti la innovación con la narrativa emocional, con la conexión humana? En todo. Para mí para mí cuando la innovación en la narrativa humana lo entendí cuando empecé a viajar. Me acuerdo la primera vez que fui a Marruecos, que fue la primera vez que fue una cultura muy diferente, que hasta Coca-Cola se escribe diferente, la comida, la gente huele diferente, los mercados, los colores. Y dije, pues esto es Aladino. O sea, el mercado de Marrakech, dije, esto es Aladino. Y entonces empecé a viajar y luego me fui a Capadocia y dije, pues esto es Star Wars. O sea, no es muy lejano a la narrativa el viajar y ver diferentes culturas y a partir de eso crear historias. La narrativa y la innovación se conectan en el momento en que entiendes a las personas, en el que entiendes su contexto emocional, familiar, social, sus dolores, sus frustraciones. Y la creatividad en publicidad pues es producción de contenidos, pero la creatividad en los negocios es innovación, es cómo resuelves problemas. Entonces, la parte fundamental es, después de hacer estos viajes, después de viajar, viajé de los 20 a los 30, hice un libro, estuve como en 80 países. Me permitió entender que por más que un armenio, un masái o un tuareg se vean completamente diferentes a nosotros, compartimos las mismas estructuras emocionales, mismos problemas, mismos conflictos. La importancia entonces de viajar, que muchas veces hay gente que comparte que aprender de otras culturas es poderosísimo. Poderosísimo. Es que es raro estar expuesto a tantas situaciones nuevas de tomar decisiones y de riesgo como cuando viajas. Y sobre todo como viajaba yo con una mochila. Y súper chavo. Y súper chavo. O sea, mochilero y mamá, ya me voy. Ahorraba y me iba de viaje. Regresaba, lavaba la ropa, trabajaba unos meses. Ya me voy otra vez. Y mis amigos andaban en el antro y andaban... yo ahorraba para otras cosas. Veía que era la mejor forma de invertir en crecer. Y sí, o sea, para mí cada viaje era un viaje de 100 años. O sea, a mí cuando me dicen cuántos años tiene, les digo 1237 años. Esos viajes acumulados, la experiencia acumulada en tus viajes. Sí. Y luego se vuelve normal para ti tener ese bagaje cultural y esa experiencia acumulada. Pero cuando entras en procesos creativos y proponer cosas y en el campo de innovación, pues todo eso que viviste lo conectas de una forma muy rica, muy ágil y muy rápida, que te parece espontánea, pero si no tienes ese contexto o ese corpus, ¿de dónde vas a crear algo nuevo? Sí, que no importa el entorno que vas encontrando allá afuera, la parte física, los viajes te dieron la oportunidad de comprender que la estructura emocional, la conexión humana, lo más profundo de nuestro ser, somos iguales en cualquier país. Sí. Por más que por fuera nos veamos muy diferentes, en esencia, dentro somos muy parecidos. Hay un autor que tiene un libro que me encanta, que es El viaje del héroe, o El héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell, que también fue un viajero incansable y describía todas las mitologías, narrativas, historias, religiones, textos, Goku, o sea, los Simpsons tienen la misma estructura del héroe. Y le dice El héroe de las 1000 caras, y esa sincronía es lo que nos hace humanos y nos conecta, y por eso de ahí viene el nombre de Human, de no importa en qué idioma sea, los mensajes universales conectan, llegan y humanos. Son relevantes. Sí. Órale. Oye, en un mundo auténtico donde hoy se premia
la viralización a cambio de casi cualquier cosa. ¿Cómo te mantienes auténtico? ¿Cómo te mantienes real? ¿Cómo te mantienes parado en tus valores, en tu propia ética? Abres un OnlyFans y te pones a bailar. No. Y allá desahogas. No. Sí. No, a ver, creo que hay una idea muy poderosa. Eres único y singular. La posibilidad de que la configuración de tus células, de tus papás, de tus aprendizajes, de tus viajes se vuelvan a repetir son prácticamente nulas por estadística y matemáticas. Y si eso es verdad, ¿por qué quisieras hacer lo que todo el mundo está haciendo si puedes proponer desde lo que tú has aprendido? Entonces, para mí, todos los proyectos que hacemos tienen una conexión con algo que he vivido y con algo que se conecta. Por ejemplo, estábamos trabajando para Kio Networks, que es una compañía muy grande de tecnología, servidores, centros de datos, y nos estaban pidiendo hacer una campaña. Entonces era, ¿cómo hacemos esta campaña para Kio Networks que sea poderosa? Y yo recordé un viaje en España que fue a un restaurante que me pusieron una servilleta que decía vanguardia o morir. Y toda la propuesta era coherente con esa frase. Se me hizo extremadamente poderoso el compromiso de ese chef en decir o soy el mejor o me muero. Entonces de ahí salió Disrupt or Die. O sea, soy una compañía de tecnología, o hacemos una disrupción total o te mueres y nos morimos. Y para mí tiene una conexión pues, de todo un acervo en que sea completamente original con una relación que yo tuve con una experiencia. Entonces creo que ahí es donde viene esta parte de lo genérico. Y ahorita, digo, se vuelve como interesante porque ya con la inteligencia artificial generativa la gente dice, ya no voy a grabar yo y voy a hacer mi avatar. Ya no voy a escribir el guión yo y lo voy a hacer ChatGPT. Ya no voy a hacer tal y no voy a hacer tal. Entonces empiezan a generar contenido masivo, que es contenido vacío de inteligencia artificial que referencia a otros contenidos. Y luego hay bots que están diciendo, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Y entonces se está hablando de esta idea del internet muerto o del internet vacío, que mucho del contenido va a ser reciclado, rehecho, y es ahí donde la experiencia única, donde eres singular y donde tú compartes de lo que has aprendido, lo hace valioso. Y algo que me sirvió mucho cuando doy conferencias y que luego hablo de temas que probablemente no soy experto o no domino, digo, les voy a contar mi experiencia de lo que yo he aprendido en mi vida con mi trayectoria relacionado con este tema. Entonces te vuelves autor y no estoy de acuerdo. Bueno, está bien, te estoy compartiendo lo que yo aprendí, lo que yo vi desde mi perspectiva. Entonces, creo que eso, o sea, esa parte de autenticidad versus viralidad. Y viene un conflicto interesante en lo que describías de automatizar todo, ¿no? Ya podemos crear una automatización de inicio a fin, que es lo que describías hace un momento, donde tú no hagas nada más que crear el prompt y tengas conectadas diferentes herramientas que estén generando todo este contenido. Y al final pareciera que entonces la carrera de la inteligencia artificial va a ser ganada por quienes todavía estén dispuestos a salir en la cámara. Es una pregunta interesante. Creo que se va a empezar a valorar lo humano, lo cercano, lo real, lo genuino. Y de pronto, hablando específicamente en la generación de contenido, pues sí, o sea, ya sabes que algo está hecho con ella y por la simetría de los personajes que dices, esta mujer es hermosa, o sea, no existe, está más, o sea, está más guapa que mi esposa y Margot Robbie, o sea, eso no es natural, ¿sabes? Y de pronto el defecto empieza a agarrar un valor importante, el grano, esta cultura como de lo real, de lo que está sucediendo en vivo. Creo que se va a empezar a valorar la interacción humana. Creo que es lo que va, o sea, creo que es hacia donde va a ir la tendencia. El problema es que pues, de pronto un director general recibe un presupuesto de contenidos, proyecto, marketing
hecho con inteligencia artificial cuesta tal y el otro cuesta tal, pues mejor pruebo este. Sale muchísimo más económico. Va a números. Va a números. Ahora hay que ver el resultado de esa decisión con números sin entender el contexto y el resultado final. Hablabas hace un momento cuando compartes estas conferencias donde dices, estoy compartiendo desde mi propia experiencia, te estoy hablando de lo que yo viví, ¿no? Puede haber otros puntos de vista, otras opiniones, información diferente. Hablando de EO, de la organización que compartimos, donde mucho se trata de tener estos grupos donde justo compartimos nuestras experiencias. ¿Qué te ha dejado EO? Me ha dejado mucho. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje y crecimiento. Siempre me gusta irme a la raíz y al momento fundacional. Y el momento fundacional de EO eran 4 o 5 amigos de Estados Unidos que se juntaban a cenar todos los miércoles. Y se juntaron un día y el día siguiente uno de ellos se quitó la vida. Y decían, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos contó qué estaba pasando en su mente, que no tuvo la confianza, que somos sus amigos y que somos tan cercanos? Y la historia pues, traía problemas en su negocio, no podía compartirlos porque eran temas confidenciales que si se compartía esa información afectaba en la bolsa. Y no podía compartir ese 5%, que es ese 5% que no está procesado, que está crudo, que muchas veces puede ser tan brillante que encandila y te puede dar miedo ese potencial, o tan oscuro que te sientas culpable y sientas que eres el único y que estás torcido por dentro. Y creo que para mí lo más valioso de EO, lo primero es el foro donde puedes compartir ese 5%, esa parte que probablemente es difícil compartirlo incluso con el psicólogo o incluso en dirección espiritual o incluso muchas veces ni siquiera lo tienes claro para llevarlo a una conversación con un familiar. Y aquí el poder compartir eso, darte cuenta que todos los demás lo están viviendo o ya lo vivieron y te dan una perspectiva desde su experiencia, se vuelve enriquecedor porque recolectas, así como hablábamos que en los viajes son 100 años de experiencia, acá también recolectas 100 años de experiencia en un foro con toda la información que sale, lo que se platica. ¿En qué cree Pitts, hablando de nuestro podcast, creo? Ay, pues te voy a decir lo que le digo a mis hijas. Creo en el poder de las palabras. Creo que los pensamientos se convierten en palabras, las palabras en acciones, las acciones en profecías, las profecías en realidades. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos en la pandemia nació mi hija. O sea, para mí fue como un faro de luz en medio de la oscuridad, la incertidumbre. Y un día a las 3 de la mañana me desperté y dije, ¿qué sería lo más sabio que le podría decir? Nunca te preocupas de que te vas a morir hasta que tienes hijos. Como cuando tienes hijos dices, ¿y si me muero qué va a pasar? O sea, cuando eres... me muero y ya está. Pero cuando tienes hijos dices, ¿cómo le hago? Entonces le grabé una carta a mi hija y le decía, creo que el mundo es hermoso, maravilloso, extenso, vasto. Si nos repartiéramos el universo entre los ternícolas, nos tocarían como de a 25,000 planetas por cada uno. Creo en la belleza, en la complejidad e interconexión de la física, la química, el arte, las ideas, la filosofía, la literatura, las matemáticas, la humanidad, la inteligencia artificial. Creo en que somos únicos, irrepetibles y irreemplazables. Creo que tenemos una misión poderosa que hay veces que es difícil de aceptar, que tiene un para quién, un para qué, un por qué. Creo que venimos a este mundo a hacer cosas mucho más grandes que negocio, mucho más grandes que dinero, mucho más grandes que incluso nuestra profesión, incluso que nuestra familia. Y creo que el espacio-tiempo es finito y si tienes una sola oportunidad, tienes que hacer lo mejor con los talentos, oportunidades que esté presente. Dicen esta analogía que cuando naces es como le diste vuelta a tu reloj de arena. Está corriendo y se va a acabar. Ahorita que decías el espacio y tiempo es finito.
Desde la perspectiva humana sí, pero creo que tenemos 3 dimensiones: la espiritual, la física y la mental. Y creo que la espiritual sí es infinita. O sea, el universo físico, hasta donde se conoce, tiene un límite y se sigue expandiendo, pero está en una realidad distinta a la que está la realidad espiritual. Y lo he entendido con la inteligencia artificial. O sea, puede entender y describir nuestra realidad, pero no la puede vivir, no la puede sentir, no puede probar, no puede sentir la piel que se eriza, porque está en una realidad distinta a nosotros y convivimos en el mismo espacio-tiempo. Órale. Entonces, sí, o sea, el tiempo que tienes en este planeta o en esta vida como la conocemos es finito, pero el tiempo, una vez liberado el espacio-tiempo, explicado en la física, tiende a infinito. Órale. Hay que hacer otro podcast de eso. Es que, o sea, justo ahorita con mis hijas que empezamos a pegar planetas y Saturno, pues me empezaron a preguntar, oye, ¿y qué tan grande es el universo? ¿Y qué es lo más rápido que viaja? Entonces, ¿qué es lo más rápido que existe? La luz. Pero nunca había entendido el porqué. Entonces me metí a leer mucha física teórica, cuántica. Entonces de repente empiezas a descubrir cosas que... O sea, yo no sabía que el espacio-tiempo se encoge o se alarga para que la luz siempre vaya a la misma velocidad. No es que sea constante. El espacio-tiempo es una tela que se encoge y se alarga para que siempre dé esa constante. Que es algo que me parece maravilloso. Una idea muy vieja ya de Einstein. Pero pues, quieres aprender una idea nueva, busca un libro viejo y te vas a sorprender de cosas. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Mucho pasa con los abuelos, ¿no? La sabiduría. Exacto. Que no valoramos. Sí. Y que no entendemos. Exacto. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que están por emprender? Ahora que hay esta tendencia de emprendimiento y el ecosistema emprendedor y crea tu empresa. A ver, yo creo que no hay nada más humano que el emprendimiento. Si nos vamos a la raíz y a la fuente, pues cuando éramos cazadores recolectores, emprender significaba cazar un mamut con la banda. Tú te vas por la izquierda, yo por la derecha, y si usamos lanzas, y si hacemos trampas, y si hacemos lugares para que se caiga el mamut y lo podamos. Entonces creo que el emprendimiento refleja esa necesidad de salir por el pan de cada día, pero al mismo tiempo trabajar en equipo y al mismo tiempo compartir y al mismo tiempo repartir y al mismo tiempo... Yo lo que les diría es que sean muy fieles a lo que les dice su corazón, su intuición, que le echen un vistazo a este concepto del Ikigai, que eres bueno, cuáles son tus talentos, qué te reconoce el mundo, dónde puedes generar valor y que además te lo paguen y dónde lo harías sin que te lo estuvieran pagando. Y cuando estás en ese lugar, el valor que generas es grandísimo. O sea, Naval Ravikant dice, haz que tu trabajo sea un juego, porque cuando estás jugando puedes jugar 17 horas y te da igual y te vuelves extremadamente bueno y cada vez vas perfeccionando. Cuando no te gusta, pues estás viendo cuánto falta para las 6, ya me voy. Entonces, lo que les diría a las nuevas generaciones es estén muy atentos a sus talentos, sus capacidades, encuentren su Ikigai. Y ese Ikigai va cambiando, o sea, cambia muchas veces en la vida. No es la promesa que me hice a mí mismo cuando tenía 18 años, no aplica para el Juan que tiene 37 años. Y muchas veces le quieres ser fiel a una promesa de no, ya cambió, no tenías ni conocimiento ni marco de referencia. Sí. Entonces, o no seguí mi propósito, ¿no? No seguí mi propósito, lo traicioné y entonces no lo hice. Pues no, pero encontré algo muchísimo más grande explorando y navegando otros territorios que no había conocido cuando tenía 18 años. Entonces, a mí antes me causaba mucho conflicto el concepto del propósito porque no lo tenía claro ni definido. Y cuando entendí que es como si vas en un velero, o sea, empecé a hacer kite y entendí que pues, hay viento y hay ola. Y tienes que adaptarte a la ola y al viento y al momento. Y por más que tú quieras ir para allá, pues
Ahorita el no. viento va para Sí, no. sí. Ahorita no. Espérame. Al ratito. Sí. Y sí, podrías llegar allá, pero tienes que Sí. ceñir y tienes que hacer zigzag y puedes subir contra el viento. Pero requiere estrategia y táctica. Entonces, o sea, lo que hoy es, síguelo y mañana se va a presentar otra oportunidad. Ese día síguelo. Esta frase, hay un güey que se llama Bashar, que según esto hace como channeling con un extraterrestre. Esto lo pueden cortar, es una mamada. O déjenlo. Pero el punto es que llega un niño y le dice, dime todo lo que tengo que saber en lo más corto posible. Y todo el mundo se ríe. Pero dice algo muy valioso que dice, en todo momento que se presente una oportunidad, haz lo que más valor y emoción te genere, aunque sea por poquito, pero haz lo que más te emocione. Da lo mejor de ti sin esperar el resultado final, sino por dar lo mejor de ti, y síguelo hasta las últimas consecuencias. Y repítelo cada día. Entonces se vuelve una brújula muy poderosa, el dar lo mejor de ti, lo que más excitement dice te dé. Síguelo. Órale. ¿Qué última cosa te gustaría compartir con la audiencia que nos escucha? Es que soy muy ocurrente y cuando quiero decir algo así como OnlyFans o cosas así, Si puedes repetir, abran su cuenta de OnlyFans. No. Nada. Creo que son dos ideas que para mí han sido muy poderosas. El siempre seguir explorando, o sea, el siempre seguir buscando nuevas fronteras. Hay un momento en el que subes a una montaña y esa era tu meta máxima, y cuando llegas a esa montaña te das cuenta que hay otras 25 montañas más grandes y que la meta no es lo que tú esperabas ver en esa montaña. O sea, te das cuenta que cuando llegas a la montaña la cima está vacía o está llena, dependiendo qué pusiste ahí. Y llegas y te encuentras que hay muchas más montañas por explorar. Entonces creo que sería seguir explorando. Y el otro está relacionado con el elevar tu comunidad, tu gente, ver la forma de cómo puedes dignificar. Es la palabra que he encontrado. O sea, está como en mis máximas. Tengo como 4 o 5 máximas de lo que me definen, como si tuviera una programación así, un prompt. Y este tema de elevar a tu gente y comunidad, cuando lo profundizas, se vuelve muy potente. Elevar a tu gente y a tu comunidad. Sí. Mil gracias. Gracias por estar aquí. A ti. Encantado de escucharte y privilegiado. Igualmente. Mil gracias. Igualmente. Gracias a todos los que nos escuchan. No se olviden vernos en nuestras redes sociales, Instagram, eo-mérida, y ahí van a poder ver este y otros episodios. Muchas gracias.